El caso Rosario Robles apenas empieza. La unidad de inteligencia financiera ya prepara una segunda denuncia en su contra, mientras que José Antonio Meade ya está valorando el terreno de lo que puede estar sucediendo en contra suya. Pese a que el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva de oficio, Rosario Robles fue ingresada al penal de Santa Marta mientras se realiza el juicio en su contra. Mientras tanto, la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto ya prepara otra denuncia en contra de quien es señalada como líder de la estafa maestra. Cabe hacer una precisión en torno del caso de Rosario Robles. Una cosa es de lo que se le acusa, por lo que se le inició un proceso penal, que es por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, que derivó en la desviación de más de 5,000 millones de pesos, pero se le señala que ella vio desviar dinero y no hizo nada para evitarlo. Y otra cosa son las investigaciones periodísticas que apuntan a que ella en realidad fue la que operó la llamada estafa maestra, de tal forma que de lo que se le está procesando puede no necesariamente corresponder a lo que en realidad sucedió, y todavía pueden sumarse más investigaciones en su contra. Si quieren más detalles sobre la audiencia y sobre el ingreso de Rosario Robles a prisión, les recomiendo que vean este video que formó parte de la revisión de la conferencia de prensa de este martes 13 de agosto. En tanto, como información adicional, nueva y relevante, tenemos precisamente la reacción de la defensa de Rosario Robles, que asegura que ella es víctima de una persecución política. La consideran tal cual, aseguran que hay una andanada en su contra por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante la audiencia, cuando ya le dijeron que tenía que irse de manera, pues como medida cautelar a prisión, ella dijo que no tiene los millones para irse al extranjero, para irse a Canadá en específico, porque no tiene recursos, ya que sus cuentas se encuentran congeladas. Por lo tanto, pidió que no se le aplique la medida cautelar. El juez, aún así, decidió mantenerla en prisión en lo que se desarrolla su juicio. Y es cierto el tema de que sus cuentas están congeladas. De hecho, se le han congelado a ella y a quienes fueron colaboradores cercanos a ella durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social y por la SEDATU en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, ya información confirmada y oficial señala que hay 7 personas que le han congelado las cuentas por el tema de la estafa maestra y que tienen montos variables. Hay algunas personas que sus cuentas llegan a sumar los 12 millones de pesos. Sin embargo, hay que destacar un dato revelador. El congelamiento de las cuentas nada tiene que ver con el proceso penal que se le está pues llevando a cabo a Rosario Robles. Recordemos, el proceso, la vinculación a proceso que se le dictó esta madrugada fue precisamente por el hecho de haberse enterado, por el hecho de que le informaron de los desvíos de recursos que se estaban haciendo de las dependencias a su cargo, y por no haberlo reportado al presidente de la República, presuntamente, y por no haber actuado para evitar esos desvíos. No se le acusa de ser ella quien desvió y quien se quedó el dinero. Por lo tanto, si no hubo un robo de su parte, no tendría sentido el congelamiento de las cuentas. Pero resulta que en realidad existen otras investigaciones en contra de Rosario Robles, y fue precisamente por otra investigación por el que le congelaron las cuentas bancarias a Rosario Robles. El titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, confirmó que están investigando a Rosario Robles por otra cosa y que incluso ya están preparando una nueva denuncia en su contra. Se trata por convenios de dudoso origen de la Secretaría de Desarrollo Social cuando ella estuvo al frente de esta. Y fueron convenios celebrados con universidades, convenios que derivaron en el manejo de más de 800 millones de pesos.
La cifra de los convenios, según Santiago Nieto, es de 105 y son convenios adicionales a los que ya habían sido reportados anteriormente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, están preparando una nueva denuncia en contra de Rosario Robles y precisamente por estos convenios con las universidades, por el manejo de estos recursos, es que le congelaron las cuentas a Rosario Robles. Investigación que todavía no deriva en una acusación, en un citatorio para Rosario Robles. Es un proceso totalmente aparte que apenas va a iniciar. De este tema de las irregularidades en las universidades te platiqué en el Capo Explica de ayer. Te invito a que lo veas porque precisamente hablaba de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y de la manera en cómo las universidades manejan los recursos de manera opaca. Sin embargo, aunque lo que expongo en este Capo Explica contiene información de desvíos de recursos, datos reveladores de impunidad, Santiago Nieto dijo, pues ¿qué creen? Sí es cierto, esto está ocurriendo, pero lo que acabamos de descubrir es adicional a lo que se platicó precisamente en este video. Esto es lo que está ocurriendo y en cuanto a las universidades se ha señalado precisamente una manera de operar. Las universidades fueron beneficiadas con contratos de la Sedesol y de la Sedatu, pero estas universidades, como no podían cumplir con los servicios o los productos por las que fueron contratadas, subcontrataban a otras empresas que no tenían la capacidad para hacer esto o incluso sí lo hacían o lo hicieron a medias, pero lo que tenían de particular estas empresas es que eran empresas constituidas nuevas exclusivamente para ser subcontratadas o con testaferros o con prestanombres. Y es allí en donde precisamente entran las empresas fantasmas en la estafa maestra. Y ahí es en donde se provoca el daño al erario público. Esto es lo que está ocurriendo en torno de la nueva investigación en contra de Rosario Robles, sobre la cual apenas, repito, están preparando una denuncia. Va a venir todo, hay todo por delante para que pues se inicie el proceso en contra de Rosario Robles, con la pequeña gran diferencia de que ella pues está actualmente en prisión. A la par de lo que esto ocurre, recordaremos que el juez le ordenó a la fiscalía esta madrugada que si se está investigando a Rosario Robles por haberse enterado de los desvíos y por no haber actuado, y Rosario Robles dijo, yo sí le avisé a mi jefe de los desvíos, a Enrique Peña Nieto, pues el juez le pidió a la fiscalía que determine si Enrique Peña Nieto en efecto estaba enterado de ello y si se le va a investigar por el hecho de haber sido enterado de los desvíos y no haber actuado en contra de ello. Y además sugirió hacer lo mismo con José Antonio Meade, que recordemos que sucedió a Rosario Robles en el cargo en la administración anterior de en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque José Antonio Meade en campaña dijo, no, yo no realicé ningún contrato con universidades, la Auditoría Superior de la Federación ya está investigando esos manejos irregulares que hubo con Rosario Robles, a mí no me volteen a ver, yo no hice nada de eso. Pues el juez sugirió a la fiscalía que también se investigue a José Antonio Meade. Y coincidentemente, unas horas después, José Antonio Meade fue visto en Palacio Nacional. Inició este tema como un rumor. Se decía que José Antonio Meade acudió acompañado del exsecretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y era también ha sido muy cercano a José Antonio Meade, lo estuvo acompañando durante las campañas a Meade, y recordemos que Meade también fue en su momento secretario de Hacienda. Acudieron ambos al Palacio Nacional a reunirse con el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. De tal forma que, aunque inició como un rumor, esto fue confirmado posteriormente por el mismo Arturo Herrera, cuando en Palacio Nacional fue abordado y se le preguntó si en efecto se había reunido con él y con qué objetivo, a lo que de manera irónica respondió que pues seguramente José Antonio Meade y Antonio González Anaya fueron a Palacio Nacional a platicar entre ellos.
no hubo una negación a ese encuentro, aunque tampoco quiso revelar pues a qué fueron. Esto es lo que está ocurriendo en torno también de José Antonio Meade. Como reflexión final hay que destacar algo. Es una nueva investigación en contra de Rosario Robles que todavía no se lleva, no se denuncia ante la autoridad correspondiente. Por lo tanto, no se tiene el término por el cual, el nombre del delito por el cual la quieren denunciar. Y no sabemos si va a ser un delito grave, considerado como grave, o no, que amerita prisión preventiva o no, que pueda alargar su estancia en prisión o que incluso pueda desembocar en una sentencia que amerite precisamente la prisión. Estamos en una etapa muy temprana que es sí una investigación, pero tenemos que estar muy atentos de qué va todo esto. Además de lo que ya sabemos que suele venir, los amparos, las resoluciones de los amparos y la audiencia para la imputación, en donde se define si la van a vincular a proceso por esta nueva acusación que le estarán haciendo, según ha revelado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Antes de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera le tiene que dar la investigación a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que presentar también la denuncia, tiene que fungir como el que está acusando a Rosario Robles. Estaremos al tanto de lo que acontece y también de lo que acontece en torno de José Antonio Meade. ¿A qué fue José Antonio Meade a Palacio Nacional? Pregunta indiscutible en la conferencia matutina. ¿Qué opinas en torno de esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, los leo. Muchas gracias por reventar el botón de like, por ver este video hasta el final, a quienes ven el Caporal a cucharadas y quienes están viendo el Caporal Explica. Vamos con el siguiente tema.